Nunca pensé que llegaremos a este momento. ¿Quién diría que después de 10 años llegaremos a esto? Como muchos saben, cada ciclo tiene su final y el fin de este ciclo ha llegado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué todo fue tan rápido? ¿Por qué miro a la pared y no a la ventana como se supone que debería ser? Falta poco. Debo hacer algo. Y hacer lo que pasa. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, como debieron haber visto en la introducción del video y en el título, el universo cinematográfico de Marvel concluirá un ciclo de 20 películas con una de sus cintas más importantes en todo este ciclo. Y no solo eso, sino que también cerrará este ciclo de 10 años que empezó con Iron Man en 2008. Y bueno, para conmemorar estos 10 años he decidido hacer este especial en mi canal. Como han de suponer, en este video viajaremos al pasado. Ok, eso fue raro. Pero bueno, continuamos. Así que prepárense, porque este será un viaje a lo más oscuro que haya habido en Marvel. Viajaremos a su oscuro pasado. Bueno, continuemos. Como les vuelvo a repetir, en este video viajaremos al pasado. Para ser más específicos, viajaremos a 1944. Los años 40, unos años donde la Segunda Guerra Mundial se respiraba por doquier, el patriotismo andaba en el aire, y en donde Batman y Superman te incitaban a comprar bonos de guerra, y donde Donald se agarraba a potazos con Hitler. Pero antes de pasar a la película que nos reúne hoy, hay que entender el contexto en el que este se desarrolló. Durante la Segunda Guerra Mundial, además de que ver miles de muertos, guerras, correr por tu vida y matar judíos era lo más común, también era común que el gobierno tratara de despertar el patriotismo de sus ciudadanos por medio del entretenimiento. Durante esta época, una pequeña compañía de cómics llamada Timely Publications tenía un hombre como jefe, Martin Goodman. Martin era una persona patriótica, que odiaba a los nazis y que estaba en contra de su ideología. Para ese entonces, viendo cómo había cómics que exaltaban el patriotismo en lo más alto, decidió, sabiendo que tenía cierta ventaja con la creación de cómics, crear un personaje que exaltara el orgullo americano y sus ideales antinacionalsocialistas. Para eso le pidió ayuda a Jack Kirby y Joe Simon para crearlo. Y así es como nació el primer Vengador de la historia, Capitán América. Durante sus inicios, el Capitán Referencias era un personaje que todos piensan que es cuando oyen por primera vez su nombre. O sea, un patriota estúpido que daba todo por ir a la guerra, un hombre que llevaba en su uniforme y su escudo los colores de su país para resaltar el orgullo americano, y un personaje que odiaba a los nazis y al comunismo. Como dijo Jack Kirby una vez, el personaje fue creado cuando Estados Unidos no había entrado en la guerra, pero tarde o temprano iban a ir. Eso todo el mundo lo sabía. Él fue creado por esa razón. Estados Unidos necesitaba un superpatriota. El personaje apareció por primera vez en 1941 en el primer volumen de su serie homónima, y no sería hasta 1944
cuando tendremos la primera adaptación del personaje en la pantalla grande, con su serial cinematográfico llamado Capitán América. Lo sé, lo más probable es que me digan, oye, es una serie, no debería contar. Pero de hecho hay una diferencia entre serial y serie. El serial, por su parte, se estrenaba en los cines. Generalmente este tenía una duración de entre 20 y 25 minutos, como es el caso de este serial. Como es de suponer, este formato se traspasó a la televisión. Y así fue como salieron o como nacieron las series de TV. Y puede que algunos digan también, oye, ¿por qué esto no se transmite en televisión en vez de que se estrenara en los cines? Es lógico. La respuesta es bastante sencilla. Uno, salía más rentable hacerlo en formato cinematográfico que en vez de hacerlo en televisión, ya que este era bastante caro y no salía tan rentable. Y dos, si bien durante esta época había televisión, no era tan popular ni era tan expansiva como lo es ahorita. Eso fue ya a mediados de los 50, pero eso es tema para otro video. Este serial fue producido por los estudios Republic Pictures, estelarizada por Dick Powell y dirigida por Elmer Clifton, un director más que nada conocido por hacer westerns de bajo presupuesto y por actuar en El nacimiento de una nación y en Intolerancia. La trama de la película va que en alguna región de Estados Unidos se está llevando a cabo una serie de extraños asesinatos, los cuales llaman la atención del presidente del mismo país. Él llama a un soldado llamado Grant Gardner para que pueda vigilar la ciudad. Más tarde sabemos que el asesino es Scara, quien asesinó a las personas usando un veneno muy potente. Ahora Grant, convertido en el Capitán América, debe detener al malvado Scara antes de que sea demasiado tarde. La serie en sí para muchos puede ser bastante larga, absurda e incluso cutre. También si la llegaran a ver, notarán bastantes diferencias entre este Capitán América y su versión de los cómics. Entre tantas diferencias que tiene, están, por ejemplo, que en esta serie el Capitán América no porta su característico escudo, que el famoso suero del supersoldado ni siquiera aparece ni se menciona, o que esto siendo más históricos que otra cosa, en esta serie no pelea con los nazis, como en su versión de los cómics. Y esto, al parecer, se debió por problemas por Timely Comics. La Wikipedia en inglés menciona que esto ocurrió más que nada porque la idea original no fue hecha para el personaje del capitán, sino que iba a ser usada con otros personajes. Una historia policíaca más, a decir verdad. Pero esto fue cambiado de último momento. Muy a pesar de su calidad, si es bueno o no, si es entretenido o no, o que actualmente tuviese críticas mixtas por parte de la crítica, este sigue siendo un documento importante en la historia de Marvel, ya que se trata de la primera aparición de uno de sus personajes en la pantalla grande. Y también, como han de suponer, la mayor parte de estas películas son completamente desconocidas. Esto se debe porque en esos tiempos Marvel hacía producciones de bajo presupuesto con compañías independientes, no tan independientes. Esto muy probablemente para ahorrar en gasto, la verdad no lo sé muy bien. Y como también han de suponer, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, la popularidad del Capitán América bajó considerablemente y fue olvidado por muchos años. Y así llegamos a los años 70. Llegados estos años, Timely Comics pasó por varios cambios, más que nada en el nombre.
Durante un tiempo la compañía pasó de ser Timely a Atlas Publications, pero no sería hasta 1961 cuando Atlas tomó el nombre por el que serían reconocidos hasta hoy en día, Marvel Comics. Para esos años, Marvel ya tenía producciones audiovisuales, más que nada caricaturas de bajo presupuesto, entre las que destaca, sobre todas, la cutrísima, muy querida y memeada serie de Spider-Man de 1967. En cuanto a estas producciones cinematográficas, los años siguientes fueron años inactivos, ya que durante lo que restaban de los años 40 pasando por los años 50 y gran parte de los 60, Marvel no sacó ninguna producción cinematográfica a diferencia de su muy entre comillas rival DC, quien sí estaba sacando producciones numerosas en cuanto a series y películas, como por ejemplo el Batman de Adam West. En el año de 1962, más concretamente en el número 15 del cómic de Amazing Fantasy, Stan Lee y Steve Ditko crearon un personaje, el cual, sin saberlo, sería uno de los personajes más famosos en toda la historia de los cómics. Claro, pasando además por Superman y Batman. Y así es, me refiero al Hombre Araña. Nuestro amigable vecino Spider-Man, aquel nerd preparatoriano, estudiante de secundaria, que es mordido por una araña radioactiva, la cual le da increíbles poderes como el trepar, lanzar telarañas, el sentido arácnido, entre otras cosas, y quien, después de esos eventos, tomó la decisión de convertirse en el héroe de traje rojo y azul que todos conocen. La popularidad del personaje fue, y de hecho sigue siendo, alta, por lo que no es de extrañar que Marvel decidiera sacarle jugo a su mina de oro recién encontrada. La serie o caricatura del 67 fue lo único que hicieron durante esos años. En 1977 romperían ese año de inactividad en cuanto a producciones cinematográficas y se decidió por hacer la adaptación a pantalla grande de su personaje más famoso. Y así es como llegamos a The Amazing Spider-Man de 1977. De esta película hay muy pocos detalles en cuanto a la producción. Lo único que encontré fueron que las secuencias en donde Spider-Man se columpiaba fueron peligrosas y que para hacer el efecto de salto y de trepado se usaban arneses y cuerdas. Más allá de eso solo encontré pequeños guiños y referencias. Protagonizada por el actor Nicholas Hammond y dirigida por E.W. Swackhammer, quien fue el encargado de dirigir el piloto de La Ley y el Orden. El filme nos cuenta la historia de Peter Parker, un fotógrafo quien es mordido por una araña radiactiva y que, después de eso, tratará de vencer a un extraño gurú que utiliza el control mental para llevar a cabo sus crímenes. Seré sincero, la película es otra más no poder. Los efectos son malos, pero no me quejo, era una producción para la televisión. Esto fue más que nada porque una producción de televisión generalmente tiene mucho menos presupuesto. A pesar de eso, según cuenta la Wikipedia en inglés, la película fue un éxito, tanto que para 1980 se creó una serie de televisión, siendo la película un episodio piloto derivando 3 secuelas: Spider-Man Strikes Back de 1978 y Spider-Man El Reto del Dragón de 1979. Y una película japonesa hecha por la Toei. Ese mismo año, Marvel junto con Universal decidieron traer a la pantalla chica otro superhéroe de la compañía. Y ese personaje sería nada más ni nada menos que la versión de Marvel de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Hulk. Este, más que una película, es un episodio piloto para la serie de 1978 del mismo personaje. El piloto fue dirigido por Kenneth Johnson, el creador de la serie, y protagonizado por Bill Bixby.
La serie nos contaba la historia de David Bruce Banner, un científico quien, después de que ocurre un accidente en su propio laboratorio, donde se expuso a rayos gamma, se convierte en Hulk, una poderosa y furiosa bestia verde quien destruye todo lo que ve, pero que, con estas características, las usa para el bien. Ok, sé que esto no es una película como tal, es una serie, pero después de su cancelación en los años 80, a principios, se crearon tres películas. The Incredible Hulk Returns de 1988, famoso por tener la aparición de Thor; The Trial of the Incredible Hulk de 1989, la cual marca el primer cameo de Stan Lee en cualquier otra producción; y The Death of the Incredible Hulk de 1990, que se destaca por ser la película donde muere Hulk. En 1992 había planes para hacer una secuela de esta última llamada The Rebirth of the Incredible Hulk, pero, y cito textualmente, como dice la Wikipedia, estos planes se cancelaron debido a que Bill Bixby falleció a causa del cáncer. (1978) 1978 fue un año en el que tuvimos grandes producciones, algunas de ellas siendo clásicos y películas de culto en la actualidad. Películas como Grease, The Deer Hunter, la super apta para niños Mothership Down, El amanecer de los muertos vivientes y la revolucionaria Halloween se estrenaban en ese año, mismo en el cual National Anthem conquistaba al público norteamericano con Animal House, y el año donde nos dieron Tiburón 2, Beyond 2 y esto. Bueno, ese año fue uno bastante productivo en cuanto a entretenimiento audiovisual para Marvel, ya que estrenabas la secuela de The Amazing Spider-Man, la cual en realidad era una unión de dos episodios, y el piloto de Hulk. Pero hay una película bastante olvidada en todo este repertorio. Muchos podrán decir que el Doctor Strange de... ¿Cómo se pronuncia? Benedict Cumberbatch. De Benedict Cumberbatch es el primer filme adaptación del personaje, pero lo cierto es que esta es la tercera. Y así es como llegamos a Doctor Strange de 1978. Estelarizada por Peter Hutton y dirigida por Philip De Geer, quien también produjo y guionizó la película. Según dicen, la producción tuvo bastantes atrasos debido a los efectos especiales. Se emitió el 6 de septiembre por CBS. La trama gira en torno a una misteriosa hechicera de nombre Morgan Le Fay, quien está llevando al camino del mal a una chica de nombre Clea Lake. Thomas, junto a Wong, deciden contactar a un hombre llamado Stephen Strange, quien es el elegido para salvar a Clea y frustrar los planes de la malvada Morgan. La película en sí es bastante mala, sus efectos especiales son malos, también abusa de ser bastante aburrida. Pero dejando de lado de eso, de los efectos especiales y todo eso, los actores también son muy malos. Y no solo eso, algunos pueden ser malos, pero otros llegan a ser demasiado sobreactuados como en el caso de Morgan. Y de haberse trabajado un poco más, creo que hubiese llegado a ser una película más que aceptable. Como han de suponer, este en realidad fue un piloto para una serie de televisión, pero el proyecto terminó cancelándose. Esto es, muy probablemente, debido a que cuando se emitió, este tuvo una audiencia muy baja y con ello también obtuvo críticas negativas, por lo que la serie o el concepto de la serie quedó cancelado. El director de la película, si bien aceptó que tenía una calidad bastante baja y tenía pésimas actuaciones y todo, aún así la defendió diciendo que era una película bastante buena.
De hecho, el director sí tenía mucha confianza en que su filme era bueno y que tendría éxito, por lo que de cierta forma sí le echó cabeza al proyecto. Curiosamente, las palabras de Stan Lee, quien participó como consultor, y cito: y en caso de que se lo pregunten, muy a pesar de los esfuerzos de Marvel, DC seguía reinando en cuanto a películas de superhéroes se refiere. Se preguntarán, ¿qué hicieron ese año? Pues hicieron esta película. Llegamos a 1979. Para este año, la Marvel volvió a estrenar tres películas para televisión, una de ellas siendo la tercera parte de Spider-Man titulada El Desafío o El Reto del Dragón. Y de nueva cuenta, Marvel junto con Universal traerían de vuelta a un héroe cuyos colores del traje eran azules, blancos y rojos, que portaba un escudo con una estrella en el centro, y no le gustaba aún entender referencias, pero era buen soldado, y siempre estaba acompañado de su fiel acompañante, la Capimoto. Así es, este es Capitán América de 1979. Protagonizada por Brett Brown, dirigida por Rod Holcomb. Esta fue la segunda película sobre el Capitán América. La historia trata sobre que Reeves, el hijo del Capitán América original, y se somete al mismo experimento que su padre. Él toma su lugar y debe detener a un villano que planea acabar con la ciudad con una bomba. De la producción no encontré mucha información, más que los gastos de producción y todo eso. Pero hay algo que sí puedo decirles con mucha seguridad. Esta película es una vil mierda. Las actuaciones son exageradas, las situaciones son exageradas y hasta tontas. Se nota que tiene un bajo presupuesto. Vean esto. ¡Véanlo! Eso sí, se nota que Brie disfrutó bastante haciendo al personaje. Pero bueno, según la IMDb, él es un gran fanático del Capitán América. Así que en parte sabemos por qué. Esta película, además de tener malas críticas, también tuvo una secuela estrenada en 1979, Capitán América, Dead to Son, con el mismo actor, pero diferente director. Como el video es bastante extenso, les daré un pequeño descanso inventándome una excusa bastante pendeja para irme. Este, a ver, ¿qué inventaré? A ver qué era eso. ¡Oh! ¡Diablos! Tengo que ir por unos papeles de la escuela a pesar de que sea Semana Santa. Ahorita regreso.
tristeza profunda. Es una reina, le dije que yo la adoraba. Adiós a Jalisco y luego te enseño el mundo. La película que veremos aquí es hasta cierto punto mítica, no porque fuera buena, sino porque fue un desastre en todo su esplendor. En 1973, un joven cineasta acababa de realizar su primer filme titulado American Graffiti. Él, junto a otros dos chicos, Hoyt y Katz, habló sobre llevar a la pantalla grande un cómic que, según él, era una gran combinación entre cine negro y la comedia absurda. Lamentablemente la producción se retrasó por varios motivos, en especial por los proyectos de este hombre, pues en 1977 llegaría una de sus películas más famosas, la cual es... Así es, el mismo George Lucas estaba detrás de la producción de aquella película. En 1984, Lucas renunció a su productora para concentrarse en el proyecto. En esta cinta, la historia abarcaba a un pato grosero, alcohólico y fumador que trabajaba como detective en los Estados Unidos. En los cómics de este pato, él era todo un canalla, por lo que Lucas, junto con el guionista que había contratado, decidió, muy entre comillas, rebajarle un poco la personalidad de este pato propiedad de la Marvel Comics, para hacerlo más agradable. Para interpretar a su interés amoroso, se eligió a Lea Thompson, famoso por aparecer en Volver al Futuro. Después de años haciendo la película, esta por fin se completó y se estrenó en 1986 bajo el nombre de Howard el Pato. Dirigida por William Quick, la historia trata de un pato alcohólico, fumador y en parte grosero que es teletransportado, por alguna extraña razón, al mundo humano, donde tendrá que evitar una invasión extraterrestre. Esta fue la segunda vez que un personaje de Marvel iba directamente al cine, siendo el serial del Capitán y primero. Solo para resumir, este proyecto fue ambicioso y Lucas le tenía mucha fe, pero aún así fue vapuleada por la crítica, destacando el horrible diseño del pato, su humor idiota, al igual que su guión, entre otras cosas. También obtuvo quejas por parte de los padres de familia, ya que la película era inapropiada para niños. Porque sí, esta película fue hecha para un público adulto, porque como saben, un pato parlanchín es un gran gancho para atraer al público adulto. A no ser que seas Dogman. Se le conoce más que nada por su rotundo fracaso en taquilla, ganando $37 millones al lado de los 36 que se gastó en ella. Tal fue el fracaso que en los estrenos europeos se eliminó de la película cualquier indicio que dijera que Howard era un pato, haciendo que incluso el nombre cambiara. Por ejemplo, en España se le conoció como Howard, un nuevo héroe.
Fue nominada a 7 premios Razzies, de los cuales ganó 4. Esta película no solo llevó a Lucas a deber deudas, sino que los planes para una secuela fueron cancelados dado a la negativa de la crítica y de la audiencia. Ahora 2 cosas para finalizar. La primera vendría siendo más que nada un rumor, porque no pude confirmarlo del todo, pero aún así lo diré como una simple curiosidad. La primera vendría siendo que fue tanto el fracaso en taquilla de esta película que George Lucas tuvo que vender bastantes subsidiarias de su compañía. Entre ellas se encontraba una recién fundada Lucas Animation. Un hombre se acercó a él, un hombre llamado Steve Jobs, se acercó a Lucas y compró su compañía a una reducida cantidad de dinero. Y así fue como Steve Jobs dio rienda suelta a lo que ahora se le conoce como Pixar Animation Studios. Y la segunda cosa es, alguna vez George Lucas había dicho que esta película con el paso de los años iba a ser considerada una obra maestra. Y la verdad es que no se equivocó. La película es considerada una obra maestra del cine basura, de aquel cine bueno, no tan malo que resulta siendo bueno, como en el caso de Sharknado o Plan 9 del espacio exterior. De hecho, muchas personas consideran que esta película es de culto, por la misma razón antes mencionada. Y bueno, ahora pasemos al año de 1989. Durante este año, New World Pictures, una productora australiana, estaba trabajando en una película basada en un superhéroe de Marvel, o mejor dicho, un antihéroe de Marvel. El papel principal estaba interpretado por Dolph Lundgren, quien ya había aparecido anteriormente en Rocky IV como Iván Drago, y en la también desastrosa adaptación de And the Masters of the Universe de 1987. Durante la producción de la cinta, Dolph había entrenado para hacer mejor su papel, incluso llegando a los extremos de que en las escenas de pelea con los Yakuza, estos se pegaron de verdad. Después de grabar y hacer todo eso, se estrenó la cinta por fin. Con un despiadado modo de implementar la justicia, con una gran gabardina y apareciendo en el número 15 de The Amazing Spider-Man, The Punisher se estrenó en 1989. La trama trata de que el despiadado Frank Castle ha debilitado a la mafia americana. Esto ha atraído la atención de los Yakuza, la mafia japonesa, quien decide proteger a la mafia americana y enfrentarse al conocido como el Castigador. Su estreno en cines fue muy desigual, ya que, si no mal recuerdo, en Estados Unidos y Canadá se estrenó un mes después de que esta fuese estrenada en varias partes del mundo, y no llegó a Europa hasta noviembre u octubre de ese año. Tuvo críticas negativas, sobre todo por sus actuaciones, ya que muchos consideraban que era mala, y por su argumento exagerado. Los planes para una secuela fueron cancelados debido a la negativa tanto de su protagonista principal como la del público y crítica. No fue hasta 2004 cuando por fin tuvimos un reboot del Castigador, el cual fue protagonizado por Thomas Jane y John Travolta, y la cual tuvo una secuela en 2008, Punisher, Warzone, esto último siendo un fracaso taquillero. ¿Se acuerdan de esta frase? ¿El capitán roba autos hace cuándo? Esta frase dicha por Black Widow en realidad fue una exquisitísima referencia a una película. ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál? Pues bueno, 1990. 1990 fue el año en el que tuvimos el resurgimiento del mismísimo Capitán América.
Con un presupuesto modestamente bajo, dirigida por Albert Pyun y protagonizada por Matt Salinger, la historia trata sobre un joven soldado llamado Steve Rogers, quien se somete al suero del supersoldado y se convierte en Capitán América. Él debe detener al malvado Cráneo Rojo, el líder de la Italia fácil. ¿Esperen que ese tipo no era nazi? Sigamos. Bueno, después de derrotarlo por alguna extraña razón que desconozco aún, se congela y después de 40 años lo descongelan solo para que se vuelva a enterar que Red Skull sigue vivo y sigue con su plan de tener el dominio total del mundo. Por lo que el capitán, como el hombre bonachón que es, decide volver a derrotarlo. Si por algo se destaca principalmente esta película es por ser una terrible película. Las críticas que tiene señalan que la película tiene un pésimo guión, actuaciones horribles, trama exagerada y que el maquillaje de Red Skull es horrendo. Aún así, no encontré mucha información acerca de la producción de la película, por lo que no hablaré mucho de ella. La siguiente película de la que hablaré se podría considerar una película no oficial de Marvel. Y la razón es la siguiente. Aquí está. Había una vez un joven llamado Charles Dwan. Él es un conocido productor y director de cine que se dedica a hacer películas chafas y de bajo presupuesto. Un día, Band contactó a un tipo, el creador del personaje de Stephen Strange, o popularmente conocido por el nombre de Doctor Strange. Pero Band aplicó el método Fox, o sea, no hizo nada con el personaje hasta que se enteró que los derechos que adquirió habían expirado. No sé si sea mentira, pero Band tenía un guión ya hecho del personaje, y cuando los derechos expiraron, tuvo que hacer cambios, tanto parte de la trama como en el nombre del personaje. Y fue así como en 1992 tuvimos a Dr. Mordrid. Distribuida por Full Moon y dirigida por Charles Band y Albert Band, padre e hijo, protagonizada por Jeffrey Reanimaciones Locas Combs, la historia trata de un hechicero el cual tiene que derrotar a una extraña fuerza sobrenatural del espacio. Esta película es todo lo que Full Moon representa, o sea, estúpida, mala, tonta, exagerada, cutre, barata, con malos efectos especiales, malas actuaciones, en fin, todos los adjetivos que se le puedan acuñar a eso. Ahora sí, pasemos a una película mítica. Una película que se ha hecho de una cierta fama, y no por ser buena precisamente. La película que se ha convertido en parte en un mito y una cinta de culto. Un filme desastroso en todos los sentidos. Pero para entender esto, hay que tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolló. Y para esto viajemos a 1983. Durante esos años, Barry Ginger se reunió con Stan Lee para conversar sobre la posibilidad de hacer una película de los Cuatro Fantásticos, ya que para esa época Marvel tenía cierto éxito con las cosas que había producido, o mejor dicho, tenido por algunas producciones basadas en sus personajes. Ambas partes no llegaron a nada, y no fue hasta 1986 cuando una pequeña productora llamada Newry Constantine ganó los derechos cinematográficos del Grupo Fantástico. Pero la idea de hacer una película de ellos se desvaneció debido a problemas con el presupuesto. Llegaron los años 90 y la idea no había llegado a ninguna parte. La fecha de expiración de los derechos se estaba aproximando,
por lo que el productor del proyecto, o sea, sí, el mismísimo Verdenchinger, decidió hacerle la Fox, o sea, sí, hacer todo al último minuto para poder mantener los derechos de los personajes, por lo que dio rienda suelta al proyecto. Para poder financiar la película, se pusieron en contacto con el mismísimo Roger Corman, conocido por producir cintas de bajo presupuesto y por ser no solo uno de los productores más conocidos de serie B, sino que también es conocido por ser quien le daría la oportunidad a grandes directores y actores, como por ejemplo Jack Nicholson, quien había aparecido en una película llamada La tiendita de los horrores. Corman se puso de acuerdo con Burns con que solo se gastaría $1 millón para el presupuesto, y con esa modesta suma de dinero se dio rienda suelta a la producción. Pasó el tiempo y bajo el mando de Ole Sosone, un director de videos musicales, y con las conocidísimas caras de Alex White, Jay Underwood, Rebecca Stapp, Michael Bailey Smith, Kathy Green y Joseph Kulp, la película se terminó antes de que los derechos expirasen. Después de eso, la película supuestamente iba a tener una fecha de estreno, la cual permaneció desconocida. Según la Wikipedia en español, una revista dijo que la cinta se estrenaría en Estados Unidos el Día del Trabajo, o sea, el 1 de mayo de 1993. Otra dijo que se estrenaría el 19 de enero de 1994, pero la verdad era otra. La película jamás se iba a estrenar, ni en los cines ni en VHS. Todo había sido un truco de Mary Constantine y en especial de Verdenchinger para retener los derechos. ¡Les digo! Hizo la Fox. Los fans estaban desilusionados y la esperanza de que algún día la película saliese a la luz parecía desvanecerse. Pero aquí es donde la maravillosa internet apareció para salvar el día, ya que por aquí se empezaron a filtrar copias piratas de la tan codiciada cinta. Aunque claro, esta circulaba por VHS piratas. Y cuando la película se filtró en internet, madre del señor. Oh, wow. Ben? What? What do you guys look... What kind of a thing have I turned into? Dan? Lo que los fanáticos vieron en esa película fue un gran pedazo de estiércol. Las actuaciones eran horribles, la trama era lenta y sosa, los efectos especiales de los pocos que había eran feos. Las pocas escenas en las que se usaron CGI eran feas, aunque esto en parte se puede justificar, ya que el CGI en esos años no estaba tan avanzado como ahora. Los trajes eran cutres, y ya ni hablemos del traje en cuanto a disfraces de la Mole y del Doctor Doom. Eran horribles. Muchas cosas en la película estaban mal, pero como alguna vez se expuso el productor, Marvel no me dijo que tenía que ser una buena película. A pesar de esto, la cinta se convirtió en una película de culto. El porqué es por varias razones. La película es tan mala que es buena, o como algunos dicen, esta es la única buena película de la familia fantástica que ha tenido en saber. ¿Y ese es irónico? ¿En serio? Pero hey, ¿quién dice que no te puedes redimir? Durante la década de los 90, Marvel estaba en crisis financiera. Después de tener unos años dorados, la Casa de las Ideas estaba pasando por una gran crisis financiera,
Esto debido a malas decisiones con su en ese entonces comprador Ronald Perelman. Esto también se debió a factores internos de la propia compañía, como por ejemplo la creación de Image Comics. Una de las movidas que hizo la compañía fue vender los derechos cinematográficos de muchos de sus personajes. Entre esos compradores destacan dos casas productoras, la Fox y Sony, con su subsidiaria Columbia Pictures. Durante 1996 y 1998 salieron tres películas. La primera es Generation X, hecha por Fox Television en 1996. Ahorita no hablaré tanto de esta película debido a que será importante más adelante. También salió Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., protagonizada por la cual tuvo pésimas críticas por ser increíblemente cutre y barata. Y después de la película de Fury, vendría su película más exitosa hasta ese momento, solo que ellos aún no lo sabían. Cuando Black Panther llegó a los cines, muchos medios de comunicación habían dicho que esta era la primera película de superhéroes protagonizada por un actor afroamericano, afirmación que es errónea. Mucho antes de que se estrenase Black Panther, ya había salido la odiada película de Spawn, donde salió un actor afroamericano interpretándolo. Y después de Spawn, vino este héroe, también de ascendencia afroamericana. Todo empezó en 1992. Marvel quería producir una película de un cazavampiros creado por Mark Wolfman. Anteriormente, el rapero Double A Cool G estaba interesado en darle vida a aquel cazavampiro, pero después dejó el puesto. Después de barajear varias opciones como Denzel Washington, fue Wesley Snipes quien se quedó con el papel principal. Años después, en 1998, la película se estrenaría con el nombre de Blade. Dirigida por Stephen Norrington, quien es conocido por dirigir eh, la polémica Liga Extraordinaria. La película trata de un hombre que se hace llamar Blade, quien es mitad humano, mitad vampiro, quien deberá vengar la muerte de su madre, quien fue víctima de ellos. Si bien el presupuesto fue de 45 millones de dólares, terminó ganando 131 millones, convirtiéndose en el primer éxito cinematográfico de Marvel. Blade, como producto de su éxito, dio pie a dos secuelas, Blade 2, dirigida por Guillermo del Toro, y Blade Trinity, esta última siendo destrozada por la crítica, y una serie de televisión. Como curiosidad final, he de decir que esta película fue prohibida en Alemania. Pero el éxito no iba a parar ahí, y esta sería la detonante que llevaría a las películas de Marvel al éxito.